A mí lo que me da miedo es que esto se suelte y yo me caiga y hasta aquí llegué. Para triqui. Para trabajar la noche. Tengo que confesarles algo, es algo horrible. Vaya lo que me acaba de llegar. ¡Wow! ¡Qué buena pinta! Me he dado cuenta que hay muchos gatos aquí. Nosotros pensando que nos iba a pedir dinero y el hombre lo estaba haciendo de verdad de buen corazón. Y ustedes se preguntarán cómo nos estamos comunicando. Bueno, tenemos la suerte de que aquí Muy buenas, campeones, esperamos que se encuentren súper bien. Mi nombre es Ramón. y yo soy María Emily. Y bueno, ahora nos encontramos en el aeropuerto de Malpensa. En Italia nos dirigimos a Túnez. Así es un país que yo había escuchado, pero realmente se sabe poco. La verdad es que es un país que promete porque cuando ves las fotos se ve espectacular, pero no sabemos mucho cómo nos va a recibir, no sabemos mucho pues lo que vamos a hacer. Así que bueno, hay bastantes expectativas. Bueno, así que quédense pegados allí y quédense también hasta el final porque les vamos a mostrar un montón de cosas increíbles sobre Túnez. ¿Preparada? Sí. Vamos a ello. Y ya pues podemos tener una primera impresión en función de la cantidad de gente que hay en el aeropuerto. Ahora empezaron las vacaciones y el aeropuerto para aquel lado está lleno de gente que va a destinos mucho más famosos, pero a este lugar pues ya ven que no va demasiada gente. Ya ha llegado entonces la hora de embarcar. Como les dije, no hay demasiada gente, pero a veces eso puede ser engañoso. Te montas el avión y empiezan a llegar pasajeros y más y más y más. Vamos a ver. Para aquellos que no tienen experiencia en aeropuertos, te puedes encontrar con dos casos al momento de abordar. O bien, el avión se encuentra justo tras la puerta de embarque, tienes que pasar una pasarela aérea y luego ya estás en el avión. O te encuentras en un autobús, como es el caso ahora. Los autobuses son como ese que está pasando así y se ve así por dentro y sencillamente te transportan hasta los aviones que se encuentran alejados. Tú no puedes ir a pie, por supuesto. Esto es como una zona de vehículos y están circulando todo el tiempo. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, muy bien. Hablando de eso, yo recuerdo una vez, hace muy poco de eso, cuando volvíamos de Senegal, llegamos a Barcelona y es típico que cuando tú necesitas bajarte rápido del avión o llegar rápido al avión porque necesitas hacer pipí, porque te sientes mal o lo que sea, es típico que te toque autobús. Esa vez cuando llegamos a Barcelona, yo me desmayé en el autobús porque yo no sé qué pasó en ese viaje de vuelta a África, yo estaba demasiado cansada, horrible, o sea, me desmayé en el autobús, pero había tanta gente que ni siquiera me pude caer, porque estábamos así, horrible. Así que ahorita estamos en VIP, porque no hay nadie. Esta es definitivamente la parte más tediosa de viajar. La verdad es que el vuelo está llenísimo. Lo que pasa es que la gente empezó a llegar con bastante retraso, entonces bueno. Hemos visto algo que nunca vimos antes y es que no hay más sitio para poner las maletas. He puesto las maletas que sobraban en un puesto que estaba libre. O sea que si las maletas salen por los aires. Como les comenté antes, estamos saliendo del aeropuerto de Malpensa en Milán y hasta Cartago, en Túnez, pues son más o menos, ¿cuánto? Una hora y media, dijo, ¿verdad? Una hora y media, muy cortito. Ahora, chicos, estamos viajando con esta compañía que nunca habíamos probado, se llama Tunis Air, y la verdad me sorprendieron mucho cuando nos trajeron comida. Es un vuelo cortito de una hora y media. Lo más cercano que habíamos experimentado es en Swiss Air, que te dan un chocolate y un croissant, ¿no? Pero aquí nos dieron, miren esto, nos dieron un desayuno completo y la gente está comiendo ahí de lo más normal. Impresionante. La verdad es que muy bien, muy recomendada esta aerolínea. Y así les decimos bienvenidos a Túnez. El aeropuerto ya se ve bastante bonito, nos reciben con una zona abierta, así con forma de hexágono, ¿no? Me parece que es un hexágono. Y aquí tienen algunas fotos de lugares increíbles del país. Para allá va María Emily. Vamos a ver qué tal está esta bienvenida. Miren este decorado aquí con las luces que está ligeramente descuadrado. Bastante cool. Y les digo que María Emily tiene algo que confesarnos, algo muy importante que hizo. Sí, pero no nos va a decir todavía, nos va a decir después, ¿vale? ¿Estás lista para decirnos todo eso, no? Ay, bueno. Acabamos de pasar el control de seguridad, han sido extremadamente amables, en especial porque ven a Vigo. Cuando te ven con un niño, bueno, inmediatamente vienen, acuden, intentan asistirte de la manera más cordial posible. Estamos ahora saliendo con este señor. Ahora, esto sí yo no lo había visto, un control como este en la salida del aeropuerto, pero ya estamos, que me quedé atascado, listo. Miren cómo nos recibe el sitio. Bueno, pues mira, está nublado,
está nublado. Yo pensaba que iba a ser mucho más caliente y que iba a estar mucho más despejado el cielo, ¿no? Ahí está, por supuesto. La temperatura, me quité la chaqueta porque tenía demasiado calor y no está mal, la temperatura está bien. Está agradable, ¿verdad? Hay que saber que hay ciertos países que necesitan visa, como en todas partes. Otros tienen visa al llegar y cuando apenas te bajas del avión, te mueves por el pasillo que vieron antes. Y allí dice para comprar la visa, ¿no? Para Visa on Arrival. Nosotros no necesitamos, pero ya saben que es bastante sencillo. Después pasamos por un control policial, sencillo también. Y aquí estamos, fuera. No diría que tomó más de 10 minutos. Miren todo qué bonito y además aquí tienen la bandera de Túnez, de la que por supuesto hablaremos en el video de lo que nadie les cuenta sobre Túnez. Ahí además tienen el nombre del aeropuerto porque nos encontramos en la ciudad de Cartago, una historia que la ciudad de Cartago seguro que les suena de alguna película, yo después les explicaré un poquito mejor, pero de momento vamos al taxi que nos va a llevar hasta el centro de la ciudad. Ahí estamos, miren cómo está el parking, miren cómo está todo ahí. Y ustedes se preguntarán cómo nos estamos comunicando. Bueno, tenemos la suerte de que aquí todo el mundo habla francés, entonces ha sido súper fácil. Ustedes saben que nosotros vivimos en Suiza, en la parte francesa, y por ende pues hablamos esta lengua y la verdad es que nos ha salvado porque todo el mundo habla francés. En Túnez los taxis son de color amarillo y precisamente este mismo es el que vamos a utilizar. Aquí ya pueden hacerse una idea del estado de las carreteras. Vamos a ver también un poco cómo son las señales, ¿no?, de tránsito. Fíjense allí, podemos ver que nos dirigimos a Bellasusse o Ariana en dirección a ese sitio. Y aquí vemos que nos dirigimos al centro. Noten cómo todo está escrito en árabe y en francés. ¿Por qué está escrito en francés? Bueno, eso lo iremos descubriendo a lo largo de esta serie. Les explicaré todos los detalles. Pero bueno, mientras tanto sigamos disfrutando un poco del paisaje, ¿no? Miren qué impresionante, nos encontramos ahora en el centro de la ciudad. Qué bonito está todo y además miren ahí las fuentes, todo. Estoy sorprendido en primera instancia por lo limpio que tienen el lugar. Increíble, no me lo esperaba tan limpio. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la seguridad es altísima aquí, altísima. Y es que al señor que nos está trayendo le pregunté si podía sacar el teléfono por la ventana para poder grabar un poquito mejor y me dijo que no había ningún problema. Aquí prácticamente es inexistente la criminalidad. No te van a arrancar el teléfono de la mano un motorizado, por ejemplo. Entonces ya saben que pueden venir con muchísima calma, pueden estar por cualquier parte o casi cualquier parte sin ningún problema. Bueno, como ya ven, nosotros hemos venido con Vigo y nosotros no vamos con el bebé a destinaciones que puedan ser un poquito peligrosas, ¿no? La verdad es que estoy sorprendido con la organización de las calles y con lo pulcro que tienen todo. Miren eso. La verdad es que está muy, muy bien. Aquí, chicos, ya nos metemos en las callecitas más interiores de la ciudad, ¿no? Más pequeñitas, más estrechas. Y aún así, pues mira, se mantiene todo bastante limpio. La gente está comiendo. Es como una zona más de restaurantes pequeños y tal. Bastante cool. Y así, chicos, hemos llegado a nuestro hotel. Allí está Mari con el niño. La verdad es que no está nada mal. Además nos recibieron aquí con unas limonadas. La verdad es que todo muy agradable. 10 de 10 hasta ahora. Y también decidimos elegir este hotel porque está en el centro. Estamos a quizás 30 segundos de la parte más céntrica. Así que, bueno, ahora nos vamos a instalar en la habitación y después a ver si salimos un ratito a dar una vuelta y conocer un poco mejor y ver de qué otra forma nos recibe Túnez. María Emilia, ¿estás lista para decirnos la verdad? ¿Lo que pasó? ¿Qué hiciste? Tengo que confesarles algo. Hice algo horrible. No han visto a Vigo hasta ahora, ¿verdad? Más o menos. ¿Saben por qué no lo han visto? Porque le corté el pelo horrible y tuve que pasarle la máquina cero. Miren eso, parece la recluta. La recluta llegó a Montreux, la recluta lo agarró. Bueno, ustedes saben que el servicio militar en Suiza es obligatorio. Bueno, lo agarró temprano. Lo agarró mucho. Amigo, a ver, Bueno, mira a ver. tu pelo. Ay, qué lindo. Ese militar. Lo que pasó fue que yo siempre le corto su pelito y lo que hago es que le paso la máquina de Melo. Y ya, pero Melo se compró una nueva y esta es súper fuerte. Y yo la puse en la misma opción que tenía la otra y le hice un hueco aquí, le hice un hueco allá. Horror. Y bueno, tuvimos que rasparle el poquito.
Y tras una merecida siesta, ya estamos en las calles. La verdad es que estoy sorprendida porque hace un súper buen tiempo, están haciendo 19 grados, lo cual pues no está nada mal porque estoy en franela, en camisa corta, y allá van los muchachos. Aquí está Melo y Vigo ya con su nuevo outfit, con sus tirantes y disfrutando. Vamos a ir al centro de la ciudad. La verdad es que este hotel está bastante céntrico, pero del otro lado están las nubes súper despejadas y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Hay muchísima gente. Aquí estamos cruzando la calle y les podemos decir que los semáforos están un poquito de adorno porque la gente cruza tranquilamente cuando ellos consideran. Y detrás de mí, no se los puedo mostrar, pero hay un montón de policías y dice que no se puede grabar. Y estábamos justamente Mel y yo discutiendo si esto era pues consecuencia de los ataques terroristas que ocurrieron en el 2015. No lo sé. De todas formas, en el video, la verdad, sobre Túnez, les voy a hablar de qué tan seguro es este país y de si efectivamente puedes venir y estar tranquilo o si hay riesgo de que ocurran estas cosas. Por ahora les puedo decir que la sensación de seguridad que hemos tenido es bastante grande, pero sí siento un poco así como lo que se sentía en Israel. Exactamente, eso iba a decir yo, Estoy así como un poquito tenso, ¿no? Pero bueno, de momento todo bien. Otra de las cosas que hemos visto más o menos bastante son turistas. La verdad es que pensé que iba a haber menos porque esta no es una época particularmente, sí, atractiva para que la gente venga aquí, porque aunque yo siento que está haciendo mucho calor, pues no tanto como para estar en la playa. Y bueno, noten que la mayoría de la gente tiene suéter, ¿no? Para ellos esto es frío, yo me estoy aquí muriendo del calor, pero para ellos esto me imagino que es una temperatura más o menos templada. Miren, aquí de hecho hay una especie de café que es como muy europeo, tan europeo que se llama Champs-Élysées. Así que, bueno, para que tengan cosas así. ¿Saben a qué me recuerda, ahora que le pienso? A Turquía. ¿Tú no sientes un poquito de eso, Melo? Bueno, pero por algo será. ¿Tú no has visto la bandera de Túnez? Eso lo vamos a explorar con más detalle en el video de lo que nadie les cuenta de Túnez. Pero sí que hay cierta herencia. Eso sí les digo, da gusto saber que estás seguro porque con los locales que hemos hablado nos han dicho que sí, que no pasa nada. Evidentemente, como en cualquier sitio de cualquier lugar del globo terráqueo, tienes que tener pues precauciones básicas. Sin embargo, sabes que no van a venir y te van a arrancar el bolso, no te van a arrancar las cosas y eso da gusto. Y de este lado de la calle pueden ver que parece que hubo un tranvía. Digo que parece que hubo porque no lo hemos visto. Supongo que ya no está en funcionamiento, pero pues las vías aún están allí. Del otro lado de la calle hay una carpa que tiene algunas banderas palestinas. Creo que es una especie de manifestación o especie de apoyo a Palestina. Vamos a ver si nos podemos acercar. Bueno, si alguno de ustedes habla árabe, me podrá decir qué pone allí. Solo puedo ver la bandera de Palestina y de este lado dice que pues es la prensa de aquí de Túnez. Y bueno, esto es como una feria del libro, pareciera, ¿no? Y por supuesto, como era de esperarse, la mayoría de los libros están en árabe, pero también hay algunos en francés. Fíjense que pone aquí el Islam entre el mensaje y la historia. De este lado tenemos entrevistas al borde del mar y pues otros títulos. Mi amor, he preparado que te despidieran así en la feria del libro con música clásica. Música clásica. Claro, para ti. Porque quienes no lo saben, si alguno de ustedes no lo saben, Ramón es músico clásico, Ramón es violinista profesional. Entonces, bueno, aquí. ¿Te gustó mi regalo? No era música tan clásica al final. Pero adaptada a Túnez. Wow, miren la belleza de edificio que tenemos frente a nosotros. Parece como un museo. ¿Será? Bueno, una vez más, si leen árabe me dicen que pone allí. Algo que a mí siempre me ha parecido interesante es que en árabe también existe la cursiva y la letra molde. Yo asumo que esto debe ser cursiva, no lo sé, corríjanme en los comentarios. Pero bueno, es algo que vemos en muchísimas escrituras a lo largo y ancho del globo, porque por ejemplo en la escritura cirílica también hay de molde y corrido, ¿no? Caligráfico. Pero lo puedes reconocer, o sea, yo lo puedo reconocer, el no, otro pero sí. En corrido no. En corrido se reconoce. Es muy difícil. Quiero decir, no lo vas a poder leer, pero puedes reconocer que es diferente al otro. Es diferente, yo claro. puedo reconocerlo, yo no hablo sí, pero no puedo, es difícil de leer. Claro. Sí. Y nos encontramos con un señor que nos está explicando dónde podemos ir a visitar y a comprar algún recuerdito. Y bueno, nos está explicando, vamos a ver si al final nos va a pedir dinero como pasa muchas veces o si solo es simpatía de Túnez. De este lado está el Hotel Royal Victoria, que se ve espectacular. Se nota que en su época fue bastante lujoso y bastante imponente. Lo sigue siendo. ¿Qué pasó, mi amor? Dijo que te pongas la mochila en la parte de adelante. Lo.
Aquí ya estamos entrando al souk. Y bueno, evidentemente, como en todos lados, ustedes recordarán la serie de Israel, ustedes recordarán la serie en donde estábamos en Jerusalén y evidentemente teníamos que tener mucho cuidado, precaución. Aquí hay un señor que está con una especie de cobra de plástico y bueno, nuestro guía autoimpuesto se puso por allá. Nosotros estamos con el coche y por estas calles, mira, esto de verdad se parece mucho a Jerusalén, ¿eh? Bastante. Bastante, ¿verdad? Bastante. Solo que en ese momento nosotros el coche no lo cargábamos, llevábamos a Vigo en la espalda, pero ya está muy grande, entonces tenemos que llevarlo en coche y en estas calles es súper difícil. Bueno, al final no nos pidió nada de dinero y nos hizo sentir algo culpables porque me dijo, bueno, aquí los tengo que dejar porque me tengo que ir a rezar. Nosotros pensando que nos iba a pedir dinero y el hombre lo estaba haciendo de verdad de buen corazón. Pero bueno, saben, uno nunca puede confiarse y en especial en lugares que no conoce. Vamos a seguir un poco por aquí, que es un poquito difícil por el carrito del bebé, pero vamos a llegar a una parte que yo estaba buscando y que si la podemos ver ahora, pues ya salimos de eso. Bueno, y aquí todo está cerrando, yo creo que ya es, como nos dijo el señor, la hora del rezo y se tienen que ir porque van a ser las 3 de la tarde y ya pues todo el mundo está como pasando la Santa María. Es como le dicen esto en sus países. Nosotros en Venezuela le llamamos Santa María, pero es esa especie de, no diría reja, pero es como, sí, barrera de metal. Bueno, y tuvimos la suerte de encontrarnos con el jefe de seguridad del hotel que nos reconoció y nos dijo, no, están bien, sigan por aquí para llegar a la mezquita y van a encontrar el camino, así que súper bien. Y me da risa porque le dice a Melo si era árabe. Y le dice que tenía cara de árabe. Bueno, nada, Ramón ahora es de Túnez. Me he dado cuenta que hay muchos gatos aquí, ya he visto varios, miren este que está durmiendo allí en el cartón. Ya esta parte está sola, pero al estar con él, pues no nos preocupamos. Y finalmente hemos llegado. Miren qué espectáculo. La gran mezquita de Túnez. Miren, de este lado hay unos chicos jugando dominó. Primera vez que veo a gente jugando dominó en el norte de África. Bueno, ¿por qué no? Díganme si en sus países juegan dominó. Miren, más gatitos. Aquí hay 3 de este lado. De este lado hay uno negrito. Hay un montón, ¿eh? Y este que estamos entrando acá es el barrio andaluz, el Quartier andaluz. Miren qué bonito el techo y los colores, así azul. Miren qué bella esta puerta acá. Miren, aquí pueden ver odores de Andalucía, Andalucía Natural Oil, aceites naturales desde el 1745. Ahora estamos en esta perfumería y resulta que nos acaban de confirmar que efectivamente ambos nos vemos como personas de Túnez. Entonces, bueno, Ramón, descubrimos una nueva persona. Tenemos que ver si realmente capaz tenemos familia. ¿Te imaginas? Lejana. Hay que ver. Sí, puede ser. A ver, en esos test de ADN, ¿no? Ok, ahora nos va a explicar cómo se hacen esos aceites, esos perfumes, ¿no? Este es un proceso. Agua caliente con flores y el agua fría. Y fuego a 70 grados, 6 horas de trabajo para hacer 15 frasquitos de 40 kilos de flores, de aceite, de esencia de flores. Y con ese frasquito chiquito puedes hacer hasta 250 mililitros. 50 mililitros de perfume. Wow. Puedes mezclar con el alcohol para hacer un cuarto de perfume. O puro così mejor. 2 gotitas y ya está. Miren, este por ejemplo es flor de dátiles. Vamos a ver a qué huelen los dátiles. A ver. Wow, sabe, huele súper rico. Miren. Dátiles. Está rico. A ver, que huele súper bien. Fresquito. Está bueno. Sí. Esta se llama Bougain. 7 colores. Y cada color hay Vamos a ver qué huele un esta. odor. Es dulce, ¿verdad? Sí, dulce. Uf, huele súper rica esta. Ok. Esta es la base. Sí, es verdad, huele a la Vie Belle. Huele a la Vie Belle de Lancôme. Es verdad. ¿Cuál? Mira. Ah, pues sí. ¿Sí? Pero eso no se queda aquí porque también la flor de lotus es la base del Hugo Boss. Oye, tan... ¿Verdad? Sí, Huele ¿verdad? un montón. Buenísimo. Está riquísimo. Algo interesante es que utilizan estos quemadores, le llaman así quemador, ponen un par de gotitas aquí arriba y luego encienden la vela, un par de gotitas por supuesto del aceite, ¿no? Y luego le ponen un poquito de agua y eso pues perfuma todo. Precisamente lo que más se utiliza es la flor de jazmín, que además es la flor nacional de este país, ya hablaremos un poquito más de eso después.
Increíble, ¿no? Fíjense que tienen estos dos, en especial Noches de Cartago. La Noche de Cartago se utiliza para la noche de bodas. Es un perfume afrodisíaco y bueno, ya saben que si quieren tener un equipo de fútbol, pues esto es lo que tienen que comprar. ¿Para qué se usa la Noche de Cartago? Para trombar, para triqui. Para trabajar la noche. Algo interesante es que tú le puedes poner fuego, ¿no? No. Y no enciende. No alcohol, no... Claro, eso quiere decir que no tiene... Le produit chimique. Ah, Le produit chimique y aport. claro, no tiene alcohol, no tiene productos químicos, por eso es que no enciende al contacto con el fuego. Bueno, aquí estamos eligiendo qué perfume llevarnos. Yo me voy a llevar este, que huele divino. Está inspirado en uno de Escada y esto me recuerda mucho a mi infancia. Porque mi papá siempre me los compraba. Así que me voy a llevar este. Bueno, y aquí empezó la fiesta. Están allá, ahí pueden ver a las chicas aplaudiendo y se escucha la música. Me encanta. Eso sí les digo, las vistas de este sitio son espectaculares. Súper recomendado que vengan para acá porque no solo van a tener buena música si tienen suerte, sino que también van a disfrutar de esta belleza. La verdad es que vale la pena quedarse aquí un rato, disfrutar del aire puro y de estas vistas maravillosas. En esta parte hay ventas de alfombras y hay cosas espectaculares, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y nos dicen que una alfombra de este estilo puede tardar hasta 4 meses de trabajo. Todas están hechas a mano y son, bueno, espectaculares. La verdad es que está muy interesante y además, si ustedes vienen a visitar este sitio, se las pueden enviar a cualquier sitio donde ustedes vivan. Nos dijeron que tenían envíos hasta España. Justo aquí pueden ver cómo hacen la alfombra. Aquí la van tejiendo y está, bueno, súper espectacular. Bueno, ahora me ha dado un poquito de hambre, así que vamos a comer, mi amor. Vamos a buscar algo que comer. Bueno, para buscar el restaurante en donde queremos comer, vamos a ir un poco más hacia el centro y yo creo que nos vamos a meter en internet a buscar. Y la verdad es que el hecho de que nos confundan con locales es yo creo que normal, porque muchas de las personas que vemos por la calle podrían pasar como españolas o incluso venezolanos. Siento que es una mezcla bastante peculiar. Pasaba, bueno, también en el Líbano pasaba, ¿no? Que eran personas que podías encontrar gente más de tez más clara, más rubios, más morenos. Curioso es que nos han hablado mucho en italiano. También, sí. Entonces, bueno, ya saben, si no somos argelinos, nos dijeron ya. Bueno, de Túnez también nos han dicho que parecemos locales y además, si no somos de eso, somos italianos. Pero ninguno le ha pegado, ninguno ha dicho venezolano. Bueno, y por aquí es normal que vean muchos afiches o grafitis de apoyo a Palestina. Y ahora vamos a seguir por esta calle para encontrar un restaurante típico que tenía muy buenas reviews y vamos a ver qué tal. Y hay un montón de tiendas súper modernas de este estilo que venden las marcas más famosas que pues todos conocemos de deportes y es algo que no me esperaba, no sé, siento que es más moderno en algunos aspectos de lo que yo pensaba. Creí que iba a ser un poco más tradicional. Quizás no se van a encontrar con Pizza Hut, pero bueno, Pizza Hut así, con verde y con O. Y justo cuando estamos llegando al restaurante pone aquí restaurante turístico. Bueno, así que esto promete, la entrada es muy bonita. Acá pueden ver, se llama La Cúpula. Vamos a entrar. Bonjour, merci. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto qué bien, ¿eh? ¡Qué bonito! Ay, me encanta el ambiente. Elegante, sobrio. Bonjour, merci. 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 Quizás aquí, amor. Así ponemos el coche. Aquí, ok. Sí, bueno, en estas, ahí mismo, sí, en esta. ¡Qué belleza! Me encanta. Qué agradable recibimiento. Además nos han regalado esta entrada. Si se fijan, tiene unos camarones allí pequeñitos, porque en Túnez es común comer precisamente frutos del mar, muchos mariscos. Entonces, bueno,
Vamos a probar esto, a ver qué tal. Bueno, voy a probar esta tostadita que es como un canapé, tiene tomate, tiene creo que mayonesa y una gambita en el arriba. Bueno. Tiene queso. ¿Así? Divino, pruébalo tú. A ver. Tiene queso aquí, sí, ya lo veo. Siento que, no, quizás es cosa mía, pero siento que el pan era demasiado grande. Pero la mezcla es muy sutil. No le sentí así sabor a marisco. No, sentí más como sabor a queso. Está bastante rico. Mira, que hay un par de pelotitas. Vamos a comer. Ahora, esto, chicos, que tiene pinta de falafel, en realidad son unas albóndigas de sardina tunecina. Tal como lo oyen. Vamos a ver. ¿Sabes sardina? Te pega pues. Pero está muy rico. Es el mismo sabor al principio de cuando pruebas la albóndiga normal de carne, pero luego te lleva el ligero sabor hacia pescado. Está muy bien, muy suave. Vaya, vaya, vaya lo que me acaba de llegar. Esto es un pulpo estofado. Miren qué buena pinta tiene. Me preguntaron si lo quería picante. Y yo le dije que no. Y me dijo, bueno, pero un pelín de nada. Y yo, bueno, un pelín de nada está bien. Vamos a ver qué es un pelín de nada para un... Agarra este pan de aquí, sí. ¿Qué es un pelín de nada? ¿Qué significa un pelín de nada para un tunecino? Voy a probarlo con el pan, porque el pan es neutro. Vale, un pelín de nada es más de lo que para nosotros sería un pelín de nada, pero sería totalmente imperceptible para un mexicano. ¿Ya sabes? Así que hay gente de México, ustedes le pueden hacer la guerra a los tunecinos. Y lo digo porque aquí en Túnez comer con picante es muy normal. Dicen que es el país más picante de África. Bon appétit. Ok, vamos a probarlo ahora. Divino. El pulpo está particularmente suave, qué rico. Voy a probar otro, a ver si era casualidad. Buenísimo. Riquísimo, riquísimo. Bueno, de mi parte, yo pedí unos calamares rellenos y esto me recuerda muchísimo a mi papá porque esta es una de las especialidades que él hace. Así que saludos, papi, que yo sé que siempre ves nuestros videos. Y vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Más picante que los de mi papá. Wow, delicioso. Dentro tiene las colas del calamar, las especias están divinas. Miren, yo no me esperaba la comida típica de Túnez así. Vamos a ver el arroz. Tiene tomate, una mezcla de especias. Picante, pero es el picante que a mí me gusta. Si no te gusta el picante, va a ser demasiado para ti. Pero si te gusta el picante, lo vas a encontrar bien. 10 de 10, divino. Chicos, pagamos 146 dinares, que son más o menos 40 euros. Tienen que dividirlo más o menos entre 3. A fecha de hoy, no, antes se divide entre 2, ahora se divide entre 3. Y se paga con dinares, pero no cualquier dinar, el dinar de Túnez, el dinar tunecino. Aquí pueden ver un ejemplo de 10 dinares. Estos son más o menos 2,5 euros, 3. Claro, también tienen que saber qué tipo de cambio están haciendo. Pero bueno, son billetes bastante bonitos que vamos a explorar con más detalle en los próximos videos. Eso sí les digo, ahorita la temperatura acaba de bajar un montón, menos mal que yo me traje mi chaqueta porque yo no confío. Yo me dije, sí, hace calorcito ahorita, pero en la noche ya va a comenzar a pegar. De hecho, ahora van a ser casi las 6 y ya hace frito. Eso sí, noto que la gente está como que mucho más vestida de lo que podrían estar en Suiza, por ejemplo, en esta temperatura. Harán unos que 12 grados y ya en este punto la gente en Suiza casi que anda con pantalones cortos, pero aquí sí siento que se visten un poco más. Como en Venezuela, que en diciembre ya la gente usa esta bufanda y hacen que como unos 18 grados. Bueno, aquí estamos buscando el hotel. Me lo dice que cree que es por ahí. Aquí, creo. Sí, yo no sé, yo confío en él, porque aquí el experto en ubicación. Si ustedes van a viajar algún día, les recomiendo que viajen con alguien como Ramón, porque él está ubicado siempre. Sin embargo, yo, Dios mío, ¿cuántas veces me he perdido en los viajes, Ramón? Siempre, cada viaje. Siempre.
Pero yo no, yo tengo un GPS interno muy fuerte. Sí. De hecho, yo cuando viajo sola o cuando viajo con amigas o con amigos, siempre estoy con el GPS porque yo de verdad, o sea, con ubicación, nada, o sea, yo me pierdo hasta en un parking. Dejo el carro y después yo no sé dónde lo estacioné, o sea, es que es una cosa muy fuerte. Pero este muchacho de acá viene conectado, o sea, él tiene ya la antena ahí de que yo no sé, él sabe dónde está todo. Tanto es así que vamos a los sitios por segunda o tercera o cuarta vez y son sitios raros, son sitios, no sé, como por ejemplo, qué sé yo, Copenhague. Ajá. Y tú te lo sabes, o sea, ¿cómo haces? No sé cómo, pero estoy perfectamente ubicado. De hecho, si ahora me llevan a Copenhague, podría llevarte a cualquier lugar. ¿En serio? Y yo he ido 2 veces, sí. Y una pregunta, ¿te recuerdas, por ejemplo, de Caracas? O sea, si yo te pongo en Caracas ahorita, tú sabrías moverte. Hay cosas que he olvidado, hay muchas cosas que he olvidado porque hace 20 años que no estoy allí, pero en 3 días conozco Caracas perfectamente. En lo que sí soy muy malo es en direcciones. Es decir, tú me dices, ¿tú sabes cuál es la calle tal? Ah, sí, las no calles sé. no. Eso sí yo me la sé. Sí. Nombres de calles, nombres de plazas, Sí. nombres de sitios, eso no. Pero la ubicación espacial la conozco perfectamente. Sí. ¿Y ustedes? Y miren cómo se llama la calle de nuestro hotel. Calle 18 de enero de 1952. No creen que es de cualquier año, 1952. Normalmente se queda en el número, es decir, o sea, calle 18 de febrero, calle 13 de marzo y así. Pero aquí hasta con el año. Entonces es curioso, vamos a buscar, ¿qué será esa fecha? Vamos a buscarla. Vamos a a ver buscarla, qué es. sí. Lo acabamos de buscar y resulta que en esa fecha, el 18 de enero de 1952, arrestaron al independentista Habib Bourguiba. Y si ustedes quieren saber quién es Habib Bourguiba, no se pueden perder el video de Lo que nadie les cuenta, que Aimelo les va a hablar más. Pero este hombre sería en el futuro un presidente de este país. Entonces, sí, esa es la fecha. Y nosotros tenemos que seguir recto para llegar a nuestro hotel. Por acá ven que están llegando más turistas y acá va Vigo hablando, como siempre, cantando en los planetas. Solar System. Mercury, Venus, Mars, Venus, Earth, Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter. Y este hotel, cuando tú entras, es escandaloso. Tienen aquí un detector de metales que no utilizan. Pero, y lo que vamos a hacer ahora es preguntar si podemos extenderlo. Porque idealmente nos quedaríamos un poquito más, pero no sé si hay posibilidad. Mira, travieso. Not on the table. Vigo, not on the table. Come on. No. You can sit on the couch, but not on the table. Chicos, no me van a creer lo que me acaba de pasar. Estoy en el ascensor en el 6º piso. Hizo brum, y aquí me quedé. Estoy entre 2 pisos. Fíjense esto, aquí está la puerta, la mitad de la puerta, aquí está la otra mitad de la puerta. Mejor cerradito. Y estoy tocando la alarma, nadie llama, nadie hace. A mí lo que me da miedo es que esto se suelte y yo me caiga y hasta aquí llegué. Me pareció escuchar que alguien estaba llamando, pero no estoy seguro. Me da miedo que abran y después me digan que salga porque muchos accidentes pasan así, ¿no? Que te abren y de repente el ascensor baja y te cortan 2 y te mueres. A ver qué pasa. Imagínense, esto sería una situación de terror para un claustrofóbico. Yo creo que saldré hoy. Tantos videos, ustedes no sé si han visto esos videos de la gente que se queda atrapada por varios días en el ascensor. Pero bueno, eso no me va a pasar, ya creo que me escucharon y si no me pongo a gritar aquí como un loco. Pero, yo creo que ya van a sacarme, creo. Pero ahora están intentando abrir la puerta desde el lado afuera. A ver. Ah, je pense que c'est bloqué, hein. Il y a juste un système ici, des fils, je pense que ça bloque. El problema es que aquí arriba hay como unos cables de metal que no dejan que se abra la puerta. Bueno, fin de la historia. Logré salir justamente como me daba miedo, pero salí, ellos aguantaron la puerta, me dieron esto. Lo más gracioso, no funciona el timbre para pedir ayuda. Entonces lo que hice fue, porque me traje este teléfono del que estoy grabando, es el teléfono de Mari. Y mi teléfono se quedó arriba, pero ella no ve mi teléfono. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, pues mandarle un mensaje al tipo que estaba trayendo la comida, porque era la única persona afuera con la que yo podía comunicarme. Y fue el tipo de la comida el que le fue a la recepción y le dijo, mira, ahí está uno de los clientes ahí atrapado en el ascensor. Así que bueno, fin de la historia. Vamos a ver si esto está bueno y si valió la pena quedarse atrapado allí. Dios mío, lo peor es que ya yo en 5 minutos iba a bajar porque estaba preocupada. Y lo menos que me imaginaba era que se había quedado cerrado el ascensor. Pero bueno, vamos a ver qué hay por acá. Aquí hay un milkshake de Oreo, que es para Melo.
Por acá pedí un juguito, 2 juguitos de fresa. Uno para mí, uno para Vigo. Y acá están las crepes. A ver. A ver qué tal. ¡Wow! ¡Qué buena pinta! Esta es la de Melo, que tiene Oreo y demás cosas. Y yo pedí una con frutas porque a mí me gusta que tenga como un toquecito así de... Ah, mira, tiene kiwi y banana. Así como para balancear que haya tanto dulce. Me gusta que tenga como que un toquecito así. Oh no. Vamos a probar esto. Valió la pena que me lo se quedara atrapado. Está buenísimo. Ahora voy a probar el jugo. Está divino. Es un batido de fresa, pero fresa, no es así como artificial. Buena atrapada en el ascensor. Y bueno chicos, ya hemos llegado, estos dos están a punto de irse a dormir, así que aprovecho para despedirme. Espero que el video les haya gustado, que haya sido divertido, que hayan aprendido un montón. Si fue así, no olviden darle like, activar la campanita y también compartirlo porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales @lavidadm y @mariemily_baja. Se me cuidan mucho y hasta pronto.